Hola a todos y a todas. Continuamos con la PSU de química. Pregunta 23. El nylon 6,6 es un polímero formado por la condensación entre los grupos amino del 1,6-hexanodiamina y los grupos carboxilo del ácido adípico. Aquí tenemos la molécula, ¿cierto? Cada una. 1,6-hexanodiamina y el ácido adípico. Como resultado de la condensación, además del polímero, se forman moléculas de... Bueno, y tenemos que ver que hay una reacción entre un grupo amino, ¿cierto? Y un grupo carboxílico, ¿cierto? Un ácido carboxílico, ¿cierto? Siempre en esa unión, en ese enlace entre un amino y un carboxílico y un ácido carboxílico, se va a liberar una molécula de agua. Es lo mismo que ocurre en el enlace peptídico, ¿cierto? Que se forman entre los aminoácidos que conforman las proteínas. Es el mismo tipo de enlace, ¿cierto? Un enlace entre un grupo amino y un grupo ácido carboxílico, ¿cierto? O un grupo carboxílico. Por lo tanto, aquí la respuesta es la E, ¿cierto? La E, ¿cierto? Aquí está el mecanismo de acción, ¿cierto? El primer paso, ¿cierto? Un ataque nucleofílico de la amina al grupo carbonilo del ácido y posterior la apertura del doble enlace de carbono-oxígeno, ¿cierto? Los electrones que están acá atacan a este carbono, ¿cierto? Porque es un carbono que tiene una carga deslocalizada, ¿cierto? Como tiene dos oxígenos, los electrones están más cerca del oxígeno, por lo tanto el carbono tiene una pequeña carga positiva donde los electrones pueden atacar, ¿cierto? Pueden ser atraídos, ¿cierto? Positivo con negativo se atraen. Producto de eso, los electrones que están formando este enlace pasan al oxígeno, ¿cierto? Y se forma esta unión, ¿cierto? La unión. Y en esta unión queda el nitrógeno cargado positivamente, ¿cierto? Después se forma un enlace doble, ¿cierto? De nuevo en el oxígeno y se libera el ion hidróxido, ¿cierto? El ion hidróxido, ¿cierto? Ion hidróxido, ¿cierto? Un hidróxido. Y este hidróxido va a atraer hacia sí esta carga positiva llevándose estos dos electrones con este protón, ¿cierto? Para formar la molécula de agua. Ahí, ¿cierto? Se lleva esos dos electrones con el protón. El protón se lleva el protón, no los electrones, el protón se lleva el protón, solamente el protón, y los electrones se quedan con el nitrógeno, ¿cierto? El grupo de hidroxilo se lleva el protón y los electrones se quedan con el nitrógeno. Y ahí se forma la molécula de agua, ¿sí? Pregunta 24. Dadas las siguientes ecuaciones, carbono sólido más un medio de oxígeno molecular da un óxido de carbono, carbono sólido más un oxígeno molecular da dióxido de carbono. Es correcto afirmar que estas se relacionan con la ley de... Bueno, tenemos dos elementos que forman dos compuestos distintos, ¿cierto? Dos elementos, carbono y oxígeno, ¿cierto? Que van a formar dos compuestos distintos, ¿cierto? Uno es monóxido de carbono y el otro es dióxido de carbono. Por lo tanto, esta es la ley de las proporciones múltiples, ¿cierto? Eso habla de la ley de las proporciones múltiples. Dos elementos forman compuestos distintos en proporciones simples, ¿cierto? Aquí 1 es a 2, ¿sí? Un oxígeno es a 2. Esa es la ley de las proporciones múltiples. Sería la B, ¿cierto? Para complementar, ¿cierto? La ley de las proporciones definidas, propuesta por Joseph Proust, enuncia que la composición elemental de un compuesto puro siempre es la misma. Ya, eso tiene que ver con la composición elemental del compuesto puro. Esta ley también se conoce como la ley de la composición constante, que es la misma que la A, ¿cierto? Por lo tanto, A y C son incorrectas. La ley de las proporciones recíprocas, enunciada por Jeremias Richter, dice que cuando las masas de dos elementos distintos se combinan entre sí, al combinarse en una cantidad con un tercer elemento, mantienen la misma proporción de masas que aquellos elementos cuando se combinaban entre sí. Una ejemplificación de esta ley es la siguiente, ¿cierto? Bueno, aquí habla de dos elementos que se juntan con un tercer elemento. En el caso de la pregunta tenemos dos elementos, ¿no? Así que esta no puede ser. Pero bueno, aquí 2 gramos se junta con 16 y 2 gramos de hidrógeno se juntarán con 9,3 gramos de nitrógeno y 16 gramos de oxígeno se van a juntar con 9,3 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Misma proporción con un tercer elemento. Y aquí les dejo esto para que lo puedan leer, ahí le pueden poner pausa y leerlo bien para avanzar más rápido, ¿cierto? Que habla de la ley de los volúmenes de combinación que tiene que ver con los gases y la ley de las proporciones múltiples, que es la que corresponde a la pregunta, ¿cierto? Pregunta 25. Para un mol de cloruro de hidrógeno y un mol de bromuro de hidrógeno, ¿es correcto afirmar que ambos tienen igual? 1. Masa.
Masa no puede ser, ¿cierto? Porque estamos hablando de elementos distintos. O sea, de compuestos distintos, ¿cierto? Formados por elementos diferentes. En este caso el hidrógeno están los dos, pero acá tenemos un cloro y acá tenemos un bromo. Bromo y cloro tienen distinta masa, por lo tanto el compuesto aquí no va a tener la misma masa acá y acá, ¿cierto? Ácido clorhídrico no va a tener la misma masa que el ácido bromhídrico. O cloruro de hidrógeno no va a tener la misma masa que el bromuro de hidrógeno. Por lo tanto la 1 es falsa, ¿cierto? No es verdadera. 2. Número de moléculas. Esto sí es verdad, ¿cierto? Porque tenemos un mol acá y un mol acá, ¿cierto? Da igual cuánto más en esto, cuánto peso tengan, si tenemos un mol, tenemos una cantidad que es la misma, ¿cierto? Para los dos, que sería 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿cierto? Por lo tanto la 2 es verdadera. Y la tercera, por consiguiente, también es verdadera, que es lo mismo, porque tenemos en este compuesto, ¿cierto? Tiene dos átomos, y este compuesto igual tiene dos átomos. Tiene la misma cantidad de átomos cada compuesto, por lo tanto tiene los mismos números de átomos en un mol, ¿cierto? Por lo tanto, la 2 y la 3 son verdaderas, ¿cierto? Y tenemos la masa atómica de cloro y el bromo, ¿cierto? La D es la verdadera, 2 y 3. Pregunta 26. Dada la siguiente ecuación química, ¿cierto? Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio da sulfato de sodio más agua, ¿cierto? Si reaccionan completamente 150 gramos de hidróxido, de ácido sulfúrico con una masa molar de 98 gramos por mol, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la masa de sulfato de sodio? ¿Ya? Que tiene un peso molar, una masa molar de 142 gramos por mol, ¿cierto? Por lo tanto, en la reacción se tiene que 98 gramos por mol genera 142 gramos por mol de sulfato de sodio. ¿Cuánto van a producir 150 gramos? Sería X, ¿cierto? Se multiplica cruzado, 150 por 142 dividido 98, ¿cierto? Esa sería la matemática. Y eso es la respuesta A, ¿cierto? Esa es la matemática para calcular los gramos que se formarían con 150 gramos de ácido sulfúrico de sulfato de sodio. Pregunta 27. A partir del análisis de 64 gramos de un compuesto orgánico X, se obtuvo la siguiente información. Masa de oxígeno, 32 gramos. Masa de hidrógeno, 25 gramos, 25% de la masa de oxígeno. Al respecto, ¿cuál es la fórmula mínima del compuesto? O la fórmula empírica, que es lo mismo, ¿cierto? Fórmula empírica o fórmula mínima es lo mismo. A partir de la masa del oxígeno, se puede calcular la masa de hidrógeno y de carbono, ¿cierto? Considerando que la masa del hidrógeno corresponde al 25% de la masa de oxígeno. Se calcula la masa del hidrógeno con una simple proporción, ¿cierto? 32 gramos es a 100, X gramos es a 25, ¿cierto? Sería 32 por 25 dividido 100 sería 8. 8 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, la masa de hidrógeno presente en el compuesto corresponde a 8 gramos, que es equivalente al 25% de la masa de oxígeno. Posteriormente se debe calcular la masa de carbono presente en el compuesto mediante la diferencia de masa obtenida. La masa total va a ser igual a la masa del carbono más la masa del oxígeno más la masa del hidrógeno, ¿cierto? Sabemos la masa total que son 64. La masa del oxígeno son 32 y la masa del hidrógeno son 8. Por lo tanto, la masa del carbono van a ser 24 gramos. A continuación se divide la masa que obtuvimos para cada elemento por la masa atómica de cada elemento, ¿cierto? En el caso del carbono, 24 dividido 12. El de oxígeno sería 32 dividido 16 y en el hidrógeno sería 8 dividido 1. Por lo tanto, esto me queda 2, 2 y 1. Así tenemos que las proporciones entre los elementos son carbono es a hidrógeno es a oxígeno como 2 es a 8 y es a 1. Podemos dividir por 2 toda la proporción, ¿cierto? Y me quedaría que 1 es a 4 es a 1. Por lo tanto, la fórmula mínima del compuesto sería carbono, 4 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿cierto? Que corresponde a la número C. A la respuesta C. Pregunta 28. El número de moléculas en 32 gramos de metano es... Bueno, hay que calcular la masa del metano, que sería 12 más 4, ¿cierto? 12 más 4 son 16, ¿cierto? 16 gramos es la masa molar del metano. Por lo tanto, un mol de metano son 16 gramos. ¿Cuántos moles de metano son 32 gramos? Por lo tanto, se me queda que 2 moles de metano corresponden a esos 32 gramos. Y en un mol tenemos 6,02 por 10 elevado a 23 entidades elementales. Entonces, en 2 moles tendremos el doble. 12,0 por 10 elevado a 23 átomos, siendo la B la correcta, ¿cierto? Que hay que calcular la masa molar del metano, saber cuántos moles hay en 32 gramos y después pasar los moles a números, ¿cierto? A cantidad.
Pregunta 29. Las aleaciones son generalmente... Bueno, las aleaciones son de metales, ¿cierto? Eso tienen que saberlo. Metales, ¿cierto? Aleaciones son metales, son unión de dos metales y son mezclas homogéneas de metales. Homogéneas, ¿cierto? Se observa una sola fase. Eso es una aleación. Por lo tanto sería la D, ¿cierto? Mezclas homogéneas de dos o más metales, ¿cierto? Homogéneas, esa es la palabra clave para una aleación. Mezcla heterogénea está formada por dos o más sustancias físicamente distintas distribuidas en forma desigual. Posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir a simple vista sus componentes. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. Los coloides y las suspensiones químicas son ejemplos de estas. Una mezcla homogénea solución es una mezcla de dos o más componentes donde cada componente se mezcla íntimamente con el otro de modo tal que pierdan sus características individuales, por lo que sus componentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase, que puede ser sólida, líquida o gas, bien definida. Las aleaciones son una mezcla sólida homogénea que está compuesta de dos o más elementos de los cuales al menos uno es un metal. Las aleaciones más comunes utilizadas en la industria son el bronce, el acero, el latón, la alpaca. Por consiguiente, la opción correcta es la D, ¿cierto? La D. Pregunta 30. Lo siguiente figura presenta tres soluciones de una misma sal que están en una relación de volumen 4:2:1 respectivamente. En la solución 1 tenemos 10 gramos de sal. En la solución 2, que es la mitad del volumen de la solución 1, tenemos 5 gramos de sal. Y en la solución 3, que es la mitad de la solución 2, en cuanto a volumen, tenemos 2,5 gramos de sal. En relación a sus concentraciones se puede afirmar correctamente que, bueno, si vemos acá la cantidad de sal que hay acá es la mitad de esta, ¿cierto? Y la cantidad de volumen acá igual es la mitad de esta, por lo tanto esta tendría la misma concentración que esta de acá. Y este volumen es la mitad de esta acá y la sal que tienen acá es la mitad que la sal que está acá. Por lo tanto, esta, la 3, tendría la misma concentración que la 2. Por lo tanto, las tres soluciones tendrían la misma concentración, ¿cierto? 10 gramos de sal en un volumen, 5 gramos de sal en medio volumen, que sería la mitad, ¿cierto? 5 gramos de sal sería la mitad de 10, por lo tanto sería la misma concentración, y un cuarto del volumen en un cuarto de la cantidad de masa inicial de sal. Por lo tanto, todas tienen la misma concentración. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, ¿cierto? Las tres soluciones presentan igual concentración molar. ¿Sí? La A. Se disuelven 9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua. Si la solubilidad máxima del cloruro de sodio en este solvente es de 0,36 gramos por ml, ¿qué masa de cloruro de sodio se debe agregar para saturar esta solución? Bueno, la solubilidad habla de la cantidad de sal que puedo agregar a un solvente, ¿cierto? En este caso agua, para que se disuelva completamente, ¿cierto? En este caso el límite es 0,36 gramos por ml, perdón, 0,36 gramos por ml de sal. Si sobrepaso esa concentración, no se me va a disolver toda la sal en el solvente, va a quedar un poco de sal sin disolver, ¿cierto? A eso se refiere. Una solución saturada en la cantidad de soluto justo antes que la solución no se disuelva, ¿cierto? En la cantidad justa de sal antes que ya no se pueda disolver más sal. Eso es la solubilidad, ¿cierto? En este caso 0,36 gramos por ml. Por lo tanto, en 100 ml puedo disolver máximo 36 gramos de sal, ¿cierto? 0,36 gramos en un ml, multiplico por 100, ¿cierto? Me quedaría 36 gramos de sal máximo que puedo disolver en 100 ml. En este caso, ¿cierto? Como ya había agregado 9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml, ¿cierto? ¿Cuánto me falta para llegar a los 36? Serían 27 gramos de sal, ¿cierto? Donde la respuesta es la D, ¿cierto? Me faltarían 27 gramos de sal agregar a estos 100 ml de agua donde ya había agregado 9 gramos de sal para que esta solución se sature, ¿cierto? Que sería la solubilidad máxima, ¿cierto? Saturar es lo mismo que decir alcanzar la solubilidad máxima, ¿cierto? Pregunta 32. Se dispone de dos matraces con igual volumen de agua. Uno se le agrega benceno y el otro se le agrega fenol, tal como se muestra en la siguiente figura, ¿cierto? 25 ml de benceno, 3 gramos de fenol, agua, ¿cierto? Al cabo de un tiempo y después de una breve agitación se observa que el agua no disuelve el benceno,
pero sí al fenol formando una mezcla homogénea al respecto. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene la explicación correcta de este hecho? ¿Cierto? A. Los distintos estados del soluto influyen en la formación de una mezcla homogénea, ¿cierto? Aquí tenemos benceno líquido y fenol en gramos, ¿cierto? Pero esa no es la respuesta correcta, ¿cierto? Eso no. El soluto, el estado en que está el soluto, da igual para que se mezcle yo agrego 3 gramos de sal, ¿cierto? En agua, y si agrego 50 ml con 3 gramos de sal al agua, igual se me va a disolver igual, ¿cierto? Eso no va a afectar. El benceno decanta al fondo del matraz por su estructura molecular. Eso tenemos que analizarlo, ¿cierto? El benceno decanta hacia el fondo, ¿cierto? Va a depender de la densidad del benceno. Tenemos que conocer, si no sabemos la densidad del benceno, no podemos aseverar esto. Entonces aquí nos faltaría un dato para poder responder esta pregunta. Si el benceno es más denso que el agua, eso sí, va a decantar al fondo. Pero si es menos denso que el agua, va a quedarse en la superficie, ¿cierto? Así que ahí nos faltaría un dato para poder responder la B, ¿cierto? Dice, el agua es capaz de disolver el fenol por su compatibilidad estructural. Esta es la correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua tiene, ¿cierto?, la capacidad de formar puentes de hidrógeno. El fenol, al tener un grupo hidroxilo, tiene la capacidad de formar un enlace de hidrógeno, ¿cierto? Tiene un hidrógeno para compartir y un oxígeno para atraer otros hidrógenos, ¿cierto? Por lo tanto, este enlace, ¿cierto? Por eso el agua es capaz de disolver al fenol, ¿cierto? Porque tiene este grupo de hidroxilo unido al fenol que lo hace soluble en agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de formar enlaces de hidrógeno con el agua. No el benceno, ¿cierto? El benceno tiene puros enlaces carbono-hidrógeno, ¿cierto? No tiene ningún enlace o ningún átomo que pueda ser parte de un enlace de hidrógeno, lo que lo hace insoluble en agua, ¿cierto? Esto es un compuesto hidrocarbonado, ¿cierto? Liposoluble, ¿cierto? Un compuesto liposoluble, ¿cierto? Un compuesto aromático que se conocen, ¿cierto? Todos los bencenos son aromáticos, liposolubles, ¿cierto? No, que no son solubles en agua, son solubles en compuestos orgánicos, ¿cierto? Por lo tanto es la C la correcta, ¿cierto? El agua solo puede disolver pequeñas cantidades de solutos, o falso. El poco tiempo de agitación de la matraza, eso también es otro que no viene al caso, ¿cierto? Por lo tanto aquí el punto es la estructura química, ¿cierto? La capacidad de este hidróxido, un grupo de hidróxido, de formar puentes de hidrógeno con el agua. Es la C la correcta, ¿cierto? Pregunta 33. Si se tienen las siguientes soluciones acuosas de un mismo soluto representado por una estrellita, ¿cierto? Es correcto afirmar que la solución del vaso 2 con respecto a la solución del vaso 1 tiene, bueno, aquí tenemos 40 ml y aquí tenemos 100 ml y la misma cantidad de soluto, ¿cierto? Tenemos 10 estrellitas y aquí tenemos 10 estrellitas, ¿cierto? La misma cantidad de soluto. Por lo tanto, el vaso 2 tiene menor concentración, eso es falso porque tiene menos volumen, hay una mayor concentración, ¿cierto? El B dice mayor punto de congelación, no lo sabemos porque tenemos que conocer la naturaleza de cada sustancia para poder saber esto, ¿cierto? Tenemos que conocer la naturaleza de cada sustancia para saber cuál sería su punto de congelación, ¿sí? Menor punto de ebullición, lo mismo, ¿cierto? Tenemos que saber la naturaleza de cada sustancia para poder determinar eso. Mayor presión de vapor, es lo mismo, ¿cierto? No sabemos qué sustancia es, por lo tanto no podemos tener esos valores. Estas tres cosas dependen de la materia, son propiedades de la materia, ¿sí? Tenemos que conocer qué elementos están conformándola para poder saber estas propiedades. Y la E, la misma cantidad en mol de soluto. Esta sí es verdad, ¿cierto? Aquí tenemos 10 cantidades de soluto y aquí tenemos 10 cantidades de soluto, por lo tanto, ya sean 100 ml o 40 ml, tenemos la misma cantidad de soluto, que sería la misma cantidad en moles de soluto, ¿sí? Por lo tanto, esa es la verdadera. Tenemos la misma cantidad de soluto, ya sea en más volumen o en menos volumen, pero está la misma cantidad de soluto. Por lo tanto, es la E. Dice, una solución es una mezcla en la que la sustancia llamada soluto se dispersa en otra sustancia llamada solvente. El soluto en este caso es la sustancia que se encuentra generalmente en menor cantidad, mientras que el solvente es la sustancia que se encuentra generalmente en mayor cantidad, en este caso el agua. Con respecto a las opciones, la solución del vaso 2 respecto a la solución del vaso 1, al tener la misma cantidad de soluto en un volumen menor, es más concentrada, por lo que A es incorrecta. Del mismo modo, se desprende que al ser concentrada, su punto de congelación será menor que la de la solución 1. Asimismo, su punto de ebullición será mayor. Por otra parte, al ser más concentrada, su presión de vapor será menor. De lo anterior se concluye que la opción correcta es la E. Ambas soluciones tienen igual cantidad de moles de soluto, ¿cierto? De aquí está la respuesta de lo otro, ¿cierto? Del punto de congelación. Como es más concentrada, tiene un punto de congelación menor, ¿cierto?
Y como es más concentrada, su punto de ebullición será mayor, y como es más concentrada, su presión de vapor será menor. Para soluciones acuosas de igual concentración, ¿cuál de los siguientes solutos genera la mayor presión osmótica? Ya, para la osmosis consiste en el movimiento neto de moléculas de solventes desde una solución de menos concentrada hacia una solución más concentrada a través de una membrana semipermeable, tal como se representa en el siguiente esquema, ¿cierto? Hay una membrana, el solvente es el que se mueve hacia una solución más concentrada, ¿cierto? La presión osmótica obedece a una ley cuya expresión es, ¿cierto? La presión osmótica es igual a MRT por I, ¿cierto? Donde Pi corresponde a la presión osmótica en atmósfera, la M corresponde a la molaridad absoluto, R es igual a la constante, la temperatura en Kelvin, y I es el factor de Van Hoff. De acuerdo a la expresión, la única variable posible de estimar teóricamente, a pesar de obtenerse experimentalmente, es el factor de Van Hoff, el cual se define como medida del grado en que los electrolitos se disocian. Considerando que un electrolito es un soluto que cuando se pone en contacto con el solvente se disocia produciendo iones. En este caso debe analizarse todas las opciones para conocer cuál soluto es el que presenta la mayor disociación en medio acuoso. La opción A sería el ácido clorhídrico, que libera 2 iones, ¿cierto? La B origina una molécula, ¿cierto? Una molécula. La C origina 2 iones, ¿cierto? Fenol, ¿cierto? En 2 iones. La D genera 5 iones, ¿cierto? 2 de aluminio y 3 de sulfato. Y la E genera 2 iones, ¿cierto? Por lo tanto, la que genera más iones sería la D. Esa sería la que presenta mayor presión osmótica. Siempre el que se disocia con más iones va a generar mayor presión osmótica. Porque el que se disocia en más partes va a generar mayor presión osmótica. Si se preparan dos soluciones, la 35, pregunta 35. Si se preparan dos soluciones de dos solutos de diferente masa molar, disolviendo la misma masa de cada soluto en volúmenes iguales, entonces es correcto afirmar que ambas soluciones tienen distinta concentración masa-volumen. Acá no, ¿cierto? Tenemos dos solutos de diferente masa molar, pero tenemos la misma masa de cada soluto, el mismo volumen, por lo tanto la masa y el volumen van a ser lo mismo, ¿cierto? No tienen distinto, tienen la misma masa-volumen. Tienen diferente concentración masa-masa, acá es lo mismo, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de masa en la misma cantidad de volumen. Presentan igual fracción molar, presentan distinta molaridad, presentan igual punto de ebullición. Aquí la fracción molar depende de la naturaleza de la sustancia, ¿cierto? Yo tengo que calcular los moles de cada uno, ¿cierto? ¿Sí? Es la fracción molar. Aquí esta es falsa, ¿cierto? Tienen distinta fracción molar porque depende de la naturaleza de cada elemento que lo conforma, de cada compuesto, ¿cierto? Tengo que conocer los moles para saber la concentración molar. Y obviamente al ser elementos compuestos diferentes, ¿cierto? O dos solutos diferentes, tienen la misma masa, pero como son diferentes van a tener distintos moles, ¿cierto? Distinta cantidad de moles. Por lo tanto, la D es la correcta, ¿cierto? Presentan distinta molaridad, que son los moles en volumen. ¿Sí? La D es la correcta. ¿Cierto? El porcentaje de masa-volumen es igual a la masa del soluto partido en volumen de solución por 100, ¿cierto? El porcentaje de masa-masa es la masa del soluto partido de la masa de solución por 100. La fracción molar del soluto sería la cantidad de soluto en moles dividido la cantidad de soluto en mol más la cantidad del solvente en moles, ¿cierto? Necesitamos saber los moles de cada uno. La cantidad de soluto en mol va a ser igual a la masa del soluto, ¿cierto? Partido de la masa molar del soluto, ¿cierto? Esa es la cantidad del soluto. Y la molaridad sería la cantidad del soluto en mol partido del volumen de solución. Por lo tanto, era la B, ¿cierto? Presentan distinta molaridad. Son dos solutos diferentes, tienen distinta masa molar, ¿cierto? Van a tener distintos moles aunque tengan la misma masa. Y eso es por esta parte, la parte 3. Vamos a seguir con los otros ejercicios prontamente. Espero que les sirvan, que estudien. Nos vemos.